el Tribunal de Justicia Constitucional de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de El Azuay. 3 jueces de esta localidad, Edgar Morocho, Aurea Calderón y Roselena Chindón, ratificaron la sentencia que se había dado ya anteriormente por el juez Paul Serrano sobre el proyecto de minería en Río Blanco. Se decidió por parte del juez, basándose en poderosos argumentos de que no se había cumplido con la consulta previa, de que existía ya una decisión claramente manifestada por los habitantes de la Azuay en la consulta popular, y otras argumentaciones que se sumaron para llevarle a decidir que el proyecto de minería en Río Blanco no debía continuar. Esta sentencia, reiteramos, ha sido ratificada por el Tribunal de Justicia Constitucional de la Sala Civil y Mercantil, pero por otra parte, persiste la intención del gobierno nacional, no varía su decisión política de hacer todo lo posible para que Río Blanco sea explotada. Así se lee en la entrevista que publica Diario El Mercurio del viceministro o al viceministro Henry Troya, quien señala que se interpondrán todos los recursos que se pueda por parte del gobierno ecuatoriano. ¿Qué es lo que puede suceder con esta sentencia y con el proyecto Río Blanco? La justicia en el Azuay es independiente. Eso lo ha demostrado fehacientemente los jueces que en primera instancia y en segunda instancia han sentenciado a favor del agua, a favor de la vida. Los argumentos, señor ingeniero, son sencillos. Y esto es lo que ha hecho precisamente la justicia azuaya. Sencillos, ¿por qué? Porque hay un mandato minero número 6 que prohíbe expresamente toda actividad minera, concretamente en lugares cercanos a fuentes de agua. Esto es lo que tiene que observar el Ministerio del Ambiente y el gobierno actual ecuatoriano. En segundo lugar, hay una disposición expresa de la Constitución Política que es precisamente la que ha servido de sustento a las sentencias judiciales de primera y segunda instancia. Es la del artículo 398 de la Constitución Política, en virtud de la cual toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad en forma obligatoria, en forma previa. Y esto es lo que dice el juez. No se ha observado esta consulta previa que debía haberse observado y por tanto se prohíbe la actividad minera en esta zona. Esto por una parte. Por otra parte, señor ingeniero, lo que causa admiración es la actitud del Ministerio del Medio Ambiente. Además, nos llama mucha la atención, aunque nos admira, porque son mineros los funcionarios que trabajan en ese ministerio. Eso es lo que se dice públicamente y ellos por lo menos no lo niegan. Y más todavía, son personas que tienen intereses vía terceros en esta actividad minera. Pero, eso es un secreto a voces. ¿A quién debería obedecer? ¿A qué intereses un funcionario público? Concretamente aquí a los intereses de la comunidad cuencana, porque en una gran zona de Cuenca se está bebiendo agua de los ríos que provienen de estas fuentes de agua que van a ser afectadas precisamente por la actividad minera. Yo no sé, el alcalde debe llamar la atención a los señores funcionarios de este ministerio y al mismo presidente de la República, que parece ser que acepta las decisiones que toman sus ministros sin que él tenga mayor injerencia, por una parte. Por otra parte, el tema de la contaminación de nuestras fuentes de agua es un tema que preocupa a la comunidad cuencana. Yo no sé por qué el gobierno nacional está en este momento nadando contracorriente. Si todo Cuenca se ha pronunciado por el no y a la actividad minera y por el sí al agua. Y por otra parte, señor ingeniero, hay una situación que realmente nos preocupa. Lo que nosotros sabemos y conocemos es que el Ministerio del Ambiente va a promover un recurso de protección extraordinario ante la Corte Constitucional. Y la preocupación nuestra es quiénes están conformando esa Corte. ¿Es un hecho ya este recurso ante la Corte Constitucional? Bueno, todavía están, creo que, estudiando el caso, pero lo que sí se han pronunciado es que van a proponer los recursos que sean necesarios para realizar la actividad minera aquí en la zona de la Azuay. Lo preocupante, señor ingeniero, es que esta Corte Constitucional no tiene la suficiente credibilidad,
no tiene la suficiente confianza de la ciudadanía por lo que ha hecho recientemente. Son jueces que están formando esta corte que más bien constituyen un mal ejemplo para la sociedad. Ya vamos a hablar de eso. Así es. Vamos a hablar más adelante de este tema, persistiendo en el tema de Río Blanco, en términos de generar jurisprudencia. Doctor Morales, ¿cuáles son los alcances de esta sentencia? Bueno, no solamente ha tenido un alcance provincial, también un alcance nacional y creo que hasta internacional, porque organismos internacionales protectores del medio ambiente justamente han solicitado las sentencias de primera y segunda instancia para que valgan como precedentes para la protección del medio ambiente. En términos prácticos, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno nacional? ¿Cuáles serían estos recursos que van a interponer, de los cuales o a los cuales hace referencia el viceministro Troya? Bueno, la Corte Constitucional es el juez de jueces. Justamente el artículo 436 de la Constitución Política lo dice así, y de una forma que realmente nos atemoriza por saber quiénes son estos señores jueces. Habla Troya sobre errores procesales también que están buscando cuáles habrían sido para, me imagino, intentar anular la sentencia. Claro, y no hay ningún error procesal, señor ingeniero, porque el tema es muy fácil de resolver. Primero, prohibición de actividad minera en lugares cercanos a fuentes de agua. Es el mandato minero número 6. Segundo, lo que han argumentado los señores jueces, simplemente no se ha obedecido lo que la Constitución ordena de haber promovido una consulta a la comunidad en forma previa, bien informada y obligatoria. De tal suerte que yo no veo ningún error procesal en que se haya incurrido. El tema de fondo, señor ingeniero, es el interés que tiene el Estado en desarrollar actividades mineras, afecten o no afecten a las comunidades. Fíjese usted que la Corte Constitucional tiene como atribuciones la de expedir sentencias que constituyan jurisprudencia obligatoria, vinculante respecto de las acciones de protección, entre estas cosas. De tal suerte que estamos en este momento sometidos a la Corte Constitucional, a lo que ellos digan, y ya sabemos que ellos giran según el viento que nos afecte. Si es un viento correísta, pues era un viento al que ellos dirigían. O si es un viento ahora morenista, que es el mismo de Correa, en cuanto a la actividad minera, seguramente seguirán esos vientos. Nos preocupa sobremanera este tema de la acción de protección que podrían plantear. ¿Qué le restaría a la SUAY hacer para tratar de cambiar esto que parece ser una voluntad, una decisión política del gobierno de Lenín Moreno, que es absolutamente insensible a la serie de manifestaciones que se han dado, tanto oficiales como extraoficiales, en esta provincia? Mire, señor ingeniero, hay dos actividades que están reguladas en diferentes leyes públicas. La actividad de explotación minera, que realmente es una actividad que compete al gobierno nacional, y la actividad de prestación del servicio público de agua potable, que le compete al alcalde. Si el agua potable que bebemos aquí en Cuenca se ve amenazada por la contaminación producida por la actividad minera, pues le toca al alcalde. Y yo no sé por qué el señor alcalde está demorando tanto para levantar a la ciudad, hacer una minga ciudadana y cerrar esta cuestión de actividad minera. Bueno, el alcalde tuvo una acción que de alguna manera la ciudadanía le ha premiado también, en cuanto a organizar este cabildo del agua. En esto sí ha sido consistente, incluso haciendo presencia en la corte el día en que se trataba este tema. Efectivamente, así es, el señor alcalde. ¿Pero usted cree que debe haber más energía, más acción en este momento crítico? Este es el primer paso. El segundo peldaño es... ¿Únicamente el alcalde? ¿Qué decir del gobernador? ¿Qué decir del prefecto provincial? ¿Qué decir de los legisladores? Es que no se han pronunciado. No vamos a contar con el apoyo de ellos. El alcalde, que ahora ha tomado voz, ha hecho vocería en cuanto a la defensa del agua, le toca dar este segundo paso indispensable, un levantamiento de la ciudad de Cuenca. Hubo otro comentario, esto lo hizo Yacu Pérez en estos micrófonos, que aplaudía el hecho de que haya sido una gestión, diríamos, de múltiples sectores los que confluyeron para que esta situación finalmente se dé, que ha sido calificada como un triunfo, incluso festejada en las calles de la ciudad de Cuenca. Pero decía, ¿qué pasó con las universidades? Pedimos a las facultades de Derecho que colaboren en esta causa
decidieron no hacerlo, posiblemente por no enojarse con el gobierno nacional, aunque cabe indicar que a título personal sí lo hicieron 3 jóvenes profesores de la UDA. Efectivamente, sabe que a mí no me gusta, señor ingeniero, la actitud de las universidades cuencanas, porque es una actitud complaciente o es una actitud de temor de verse privados de recursos por alguna represalia que podría tomar el gobierno. Realmente no me gusta la actitud. La actitud de una universidad es la de tomar posición, la de constituirse en la conciencia crítica de la sociedad. Y en este momento, ¿qué es lo que dice la sociedad? Señores, la sociedad cuencana, no a la minería, no a la ocupación de terrenos que son de protección ambiental, no a los terrenos que están cerca de fuentes de agua para que sirvan para desarrollar actividades de minería. Antes se trataba con el término de fuerzas vivas a todo lo que no era gobierno, a las diferentes manifestaciones de poder ciudadano, doctor Morales. Hace falta que, si podemos llamarlo así, las fuerzas vivas de esta ciudad se unan de una manera firme ya sobre este tema que en realidad está tratando sobre el futuro, sobre el bienestar de esta ciudad, de esta provincia con respecto al agua. Yo creo que si el señor alcalde toma una actitud decisiva en este caso, haciendo un llamamiento, haciendo una invocación a la comunidad cuencana, va a servir como una especie de catalizador que absorba la actividad de protesta de todos estos sectores de la SUAY y de Cuenca. Bien, vayamos al otro tema para el cual le habíamos invitado, doctor Morales. Las enmiendas, más bien las reformas que hizo la Corte Constitucional, dejando sin efecto las enmiendas que impuso el gobierno del expresidente Rafael Correa con la anuencia, la ayuda de la segunda función del Estado de la Asamblea Nacional para cambiar la Constitución. María Paula Romo, una destacada jurista nacional a quien acabamos de entrevistar, señala que si bien algunos efectos, creo que todos los puntos que fueron tratados por la Corte no dejan de tener un aspecto positivo. Entre ellas, ella se refería al tema de la comunicación, que ya no será tratada como un servicio público como lo pretendía el expresidente de la República. A pesar de tener estos aspectos, estos matices positivos, la Corte actuó mal, tratando de congraciarse, decía, con el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, con las autoridades nacionales, pues, argumenta María Paula Romo, la Corte no podía referirse o tratar 2 veces al mismo tema. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la doctora María Paula Romo, acabo de escucharla a través de Entre las Vallas, califica a esta actuación de la Corte Constitucional como una aberración jurídica. Y yo le calificaría de otra forma, como una especie o suerte de contradicción. ¿Por qué? Porque los diccionarios de nuestra lengua dicen que la contradicción no es otra cosa que un disparate. De suerte que lo que ha hecho la Corte Constitucional es un disparate jurídico, naturalmente estando de acuerdo con lo que ha expuesto la doctora Romo. Un disparate jurídico que se da cuando no se obra honradamente. Y esto es justamente lo que ha hecho la Corte Constitucional. En este tema, señor ingeniero, hay que hacer una brevísima descripción de lo que ha venido ocurriendo desde el 3 de diciembre del año 2015, fecha en la que la Asamblea Nacional aprueba las enmiendas propuestas por el presidente de la República. ¿Qué pasó el 3 de diciembre? La Asamblea Nacional aprueba a través de un procedimiento que es totalmente equivocado, a través del procedimiento de enmienda. Para introducir o para hacer cambios en la Constitución hay 2 caminos, 2 procedimientos, ingeniero Gustavo. Un procedimiento que es sencillo, para corregir errores que podrían haberse deslizado en la Constitución política. Entonces, esas se llama enmiendas, y las enmiendas las tramita a través de un procedimiento asimismo ágil que se llama votación de por lo menos las 2/3 partes de quienes integran la Asamblea Nacional. El primer cambio. El segundo cambio que se puede hacer es para cuando se trata de corregir o de introducir cambios estructurales en el Estado o de restringir derechos subjetivos. Y aquí ya no se cambia, ya no se designa enmiendas,
sino que se les da el nombre de reforma. Y para hacer una reforma que tenga que ver con la estructura del Estado o con restricción de derechos, hay que emplear otro procedimiento, el de consulta popular o referendo. Entonces, el señor Rafael Correa, él sabía que se trata de reformas. ¿Por qué? Porque quitar atribuciones a la Contraloría es cambiar la estructura de la función que se denomina de transparencia y control social. Proponer la reelección indefinida es cambiar la estructura de la función ejecutiva, cuyo fundamento y sustento es precisamente la alternabilidad democrática. Poner mordaza a la comunicación, transformándola en servicio público, es restringir derechos de la libertad de expresión. Pasar a los empleados, a los trabajadores públicos, a la protección de la ley de serviles es restringir sus derechos, porque les quita sus derechos de sindicalización y de discusión de sus derechos laborales. De suerte que él sabía que se trataba de cambios estructurales, pero la idea de él era no hacer referendo porque podía perder, ya que meses antes había perdido sus elecciones para alcaldía en Cuenca, en Quito y en Guayaquil. De tal suerte que lo que a él le convenía era hacernos creer de que se tratan de simples enmiendas tramitadas a través de un procedimiento sencillo que es el de la votación de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Entonces le tocaba a la Corte Constitucional, y aquí viene el papel vergonzoso de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional es la que debe señalar cuál es el procedimiento a seguir, si es un procedimiento para enmienda o es un procedimiento para reforma. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional? Obedeciendo a las opiniones y criterios de Rafael Correa, que son simples enmiendas y que se puede tramitar vía votación de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Ahora vuelve a retomar el tema y refuta la forma en la que fue aprobado. Por supuesto. Entonces la Corte Constitucional dice, no ha estado bien lo que se hizo en el 2015. Y en el 443 de la Constitución Política, que es muy claro, dice lo siguiente: es la Corte Constitucional. Permítame, aquí tengo. La Corte Constitucional indicará, calificará cuál es el procedimiento en cuanto se refiere a introducir cambios en la Constitución Política. Obedeciendo al señor Rafael Correa, dijo que el procedimiento es el que ha indicado Rafael Correa. Deja clarísimas sospechas de una actuación oportunista de la Corte. Es un mal ejemplo la Corte. Quizás no pase. Bueno, más allá de eso están las investigaciones que se están realizando ya sobre algunos de los vocales con millonarios ingresos y actuaciones cuestionables. Pamela Martínez, se habla de ingresos totales en su periodo de $400,000, transferencias a paraísos fiscales, ingreso de ciertos valores que no son justificados. De María Insegura, similares cifras. Ingresos 2010-2018, $410,000, $51,000 corresponden a depósitos en efectivo y cheques que no registran ordenantes. Francisco Botiñá, ingresos $452,000, $281,000 en depósitos en efectivo y cheques sin registros de ordenantes y alguna transferencia a un paraíso fiscal de Namibia. Todo eso está siendo investigado y nos parece que en cuanto a la evaluación que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, va a culminar con la destitución de estos vocales. Así es. Pero el asunto, señor ingeniero Gustavo, no queda allí. Es más grave todavía la actuación de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque una vez que se aprueba este paquete de enmiendas constitucionales por la Asamblea Constituyente el 3 de diciembre de 2015, envía inmediatamente este paquete aprobado de enmiendas a la Corte Constitucional para que la Corte haga otro tipo de control que se llama de verificación, porque ejerce el control posterior también la Corte Constitucional. Efectivamente llega a la Corte Constitucional este paquete de enmiendas y verifica, como le manda la Constitución, concretamente la Ley Orgánica de la Función de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En esta ley dice que la Corte Constitucional tiene facultades para revisar, para supervisar, es decir, para verificar si se ha seguido el procedimiento por parte de la legislatura, por parte de la Asamblea Nacional, en cuanto se refiere a la aprobación de las enmiendas. Y efectivamente, el presidente de la Corte Constitucional, que es el que actualmente se encuentra, el doctor Ruiz,
Él comunica a la ciudadanía de que con la Corte Constitucional, a través del diario El Comercio, del 16 de diciembre del 2015, unos 13 días después de la aprobación por parte de la Asamblea, comunica que ha verificado, que ha constatado la Corte Constitucional el procedimiento que ha seguido la Asamblea Nacional para aprobar este paquete de reformas, y dice que todo está bueno, certificado y oleado, tal como quiso Rafael Correa. El problema, sí, por favor. El problema viene, señor ingeniero, que 992 días después, es decir, del 16 de diciembre del 2015 al 1 de agosto del 2018, el pasado miércoles de la pasada semana, 1 de agosto, a los 922 días, la Corte Constitucional se acuerda de atender los reclamos y apelaciones de carácter constitucional que le presentaron algunos legisladores, que le presentó los trabajadores del Ecuador, que presentó la Asociación de Periodistas, para que declare inconstitucional este paquete de enmiendas. Y después de 3 años se acuerda y atiende. Y allí declara o resuelve o sentencia la derogatoria de todas las enmiendas constitucionales. Bien. Vamos con 2 criterios suyos que le ruego ser muy breve, doctor Morales, pero son muy importantes, pues se encuentran también dentro del debate nacional. La actuación de la Fiscalía, de los jueces de flagrancia, que se ha dado en Guayaquil ante una leve agresión de 3 ciudadanos miembros de una familia contra 2 guardias. ¿Qué seguridad podemos tener, señor ingeniero? ¿Qué seguridad jurídica podemos tener si se permite o si se deja que un organismo que justamente tiene que sancionar, tiene que castigar, tiene que investigar más que todo, como es la Fiscalía General del Estado, se presta para que las víctimas no sean reparados, y más bien se presta para que los victimarios, los violadores, los violentos, puedan actuar impunemente? Fomenta la impunidad. Por supuesto. ¿Qué seguridad? Esto es un atentado contra la seguridad jurídica. Deben actuar autoridades superiores en este caso. Para eso está el Consejo de la Judicatura. Tiene allí que apuntar para castigar. Allí sí. Pero no para... ¿Tiene injerencia el Consejo de la Judicatura sobre la Fiscalía? La Fiscalía, por supuesto que sí. Pero no para interferir como está haciendo actualmente. Y además entendemos que un juez puede acoger o no el dictamen de la Fiscalía. Evidentemente, así es, efectivamente. Ellos tienen la atribución para eso, están en procesos de investigación, efectivamente. Tema final, doctor Morales, declaraciones gravísimas, importantísimas por las derivaciones que puede tener. Lo dicho por el presidente de la República ayer en Colombia. Hay actos que nos hacen presumir que lastimosamente podría haber existido un acuerdo tácito, se entiende, entre el gobierno de Correa y la narcoguerrilla para el tránsito por nuestro sector de frontera de los estupefacientes. Es trágico lo que sucede, señor ingeniero. Por eso es que nosotros deducimos, corregimos esta situación que denuncia el señor presidente actual de Colombia, porque ese corredor que actualmente está custodiado por las Fuerzas Armadas entre Esmeraldas, Tumaco y más poblaciones, era un corredor por el que se traficaba libremente, y se traficaba libremente estas sustancias prohibidas. Hay que investigar, tenemos que investigar, y el señor Correa tiene que venir acá al Ecuador para responder. Ahora, no sé si usted me permite hablar algo de lo que le escuché sobre estas investigaciones que se están haciendo, de las actuaciones de los miembros de la Corte Constitucional. Sí, por favor. Esto es una cosa que nos escandaliza, y nuestra preocupación es ¿por qué, señor ingeniero? Por 2 motivos. Primero, porque ¿qué ejemplo van a seguir? Como profesor que soy, debo decirlo, los estudiantes de Derecho que estudian las sentencias emanadas de estos caballeros. Lo primero. Lo segundo, ¿qué seguridad jurídica puede tener el Ecuador en su imagen internacional si es que la Corte, que es llamada a proporcionarnos la seguridad que necesitamos, justamente es una de los organismos que atenta contra dicha seguridad? Yo quiero hacer una breve consideración. Están acusados, como usted acabo de escucharle, de lavado de activos fijos, de enriquecimiento ilícito, 3 miembros, 3 jueces constitucionales. Y yo quiero citar nada más, que son 3 líneas, lo que dice el diccionario de Cabanela, el diccionario jurídico de Scrich, el diccionario jurídico de Omeva sobre lavado de activos. Ellos dicen que
significa o consiste el lavado de activos en dar apariencia de origen legítimo a dineros producto de la corrupción, hacernos creer que los dineros que tienen, que la fortuna que tienen es legítima, cuando más bien es producto de la corrupción. Estos lavadores de dinero trafican con favores, trafican con influencias, se hacen ricos por el soborno. Es una depravación ética y moral. ¿Y a cuántos exfuncionarios del gobierno le calza lo que usted está diciendo, doctor Morales? Que, señor ingeniero, quizá no conozca esta gente que está en la Corte Constitucional la posible acción de protección que puede plantear el Ministerio de Ambiente en contra de las sentencias dadas aquí por nuestros jueces que defienden el agua. Sí. Muchas gracias al doctor Jorge Morales, catedrático de la UDA, exdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca.